chicos, ya estamos por iniciar la última sesión del día correspondiente a la materia de tratados y acuerdos internacionales. Una disculpa porque me quedé con la palabra a la mitad, pero bueno, ya saben que el tiempo es implacable, tenemos el tiempo medido y bueno, no me queda más que recomendarles para la materia anterior y para esta que si no terminamos de ver el material, por favor, denle una checadita al PDF. Acuérdense que los exámenes en su totalidad son basados en el material que vemos en PDF, ¿verdad? Lo que vemos en clase, como lo que vimos hace un momento, pues es solamente comentarios, algunas anotaciones, algunos datos extra, ¿verdad? Como en el caso de lo que vimos con respecto a la información que nos proporciona el INEGI, ¿verdad? Es una forma de ver aplicado los conocimientos que se van a ver durante el día o durante la materia, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver hace un momento. Y aparte, pues es un ejercicio bastante padre, ¿verdad? Porque nos ayuda a formar nuestro propio criterio, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de participar, tenemos la oportunidad, perdón, de escuchar algunas otras aportaciones importantes de los compañeros. Todas sus aportaciones son importantes de igual manera porque, como se los he dicho a mis otros grupos, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo y cada cabeza es distinta, cada cabeza piensa diferente y eso es lo que nos hace únicos a nosotros, ¿verdad? Mientras todo esté dentro de lo legal, créanme que todas las ideas, todas las conceptos, todas aquellas experiencias que puedan aportarnos de manera positiva a la materia, son todos bienvenidos en todo momento. Bueno, ya somos igual 28 personas, vamos a esperar a que entren un poquito más. Por mientras, bueno, vamos a dar un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada básicamente nos enfocamos en hablar acerca de la definición de un tratado, ¿verdad? ¿Qué es un tratado? ¿Qué es un acuerdo? ¿Verdad? ¿Cómo se complementan uno con otro? Y bueno, sabemos que nuestro país, de acuerdo a la página oficial de México, tenemos alrededor de 13 tratados firmados con algunos países o algunas uniones, ¿verdad? Algunas regiones económicas. También tenemos obviamente acuerdos, tenemos otro tipo de figuras internacionales que nos lleva a unirnos, que nos lleva a situaciones de cooperación en diferentes materias, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a lo que vimos también la clase pasada, vimos las definiciones de población, ¿verdad? Lo que es la población humana, el movimiento natural de la población, movimientos migratorios, composición de población, cambio demográfico y demás. Por ahí me pude dar cuenta en el examen que la verdad ahí sí de plano fue un examen bastante regular, o sea, los resultados fueron bastante regulares. Lo único que les puedo decir son, el día de hoy vamos a ver pues conceptos bastante simples, bastante sencillos. Esta materia, a comparación de la anterior sí de plano, ahí sí está medio tremenda, mucha información y muy técnica, muy específica, pero en esta materia, digo, no para que bajen la guardia, sino para que también estén más relajados, ¿verdad? Son conceptos bastante sencillos que los podemos utilizar, que los utilizamos más bien de una manera más cotidiana y por eso la recomendación de que, bueno, como quieran, no se olviden de darle una repasadita, una leidita para que sepan de lo que estamos hablando y ya puedan contestar su examen, ¿sale? Bien, les comento, entre hoy y mañana ya empezaré a subir los proyectos finales para que estén al pendiente y puedan tener suficiente tiempo de realización. Sí les comento también que procuraré que sean lo menos extenso posible, ¿verdad? Considerándolos a ustedes, ¿verdad? Sus trabajos y pues bueno, este último mes pues van a tener que hacer doble proyecto por las dos materias que son, ¿verdad? Entonces vamos a procurar que no sea tan pesado, ¿sale? Bien, vamos a continuar el día de hoy con el tema de recursos y medio ambiente. Todo el mundo hemos oído hablar o hemos hablado, les comento, de este tema
este rubro que es muy importante a nivel internacional. En algunos casos, algunas personas viven precisamente de los recursos naturales, por lo tanto es importante el saber administrarlos y gestionarlos. Inclusive hay carreras, hay maestrías, hay diplomados, hay doctorados precisamente específicos para este ramo, esta ciencia, ¿verdad? Que es la ecología, la biodiversidad, los recursos, el medio ambiente, todo lo que involucra, ¿no? Nuestros recursos. Y más, como les comentaba anteriormente, México es vasto, vastísimo en recursos naturales. Y hoy vamos a aprender un nuevo concepto, ¿verdad? Que también nos va a ilustrarnos de una mejor manera el por qué México es tan, ¿cómo le diré? Tan popular, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Imagínense que llegamos a una fiesta, ¿verdad? Y que siempre hay el chico, la chica guapa, ¿verdad? La popular, la que todo el mundo le hace caravana y demás. Entonces, México, por decirlo de alguna manera, pues es ese chico o chica guapa, ¿no? Que llega a la fiesta y que todo el mundo le hace caravana, pero todo tiene un porqué. Aparte de que pues somos vecinos del país, uno de los países dominantes en el mundo, ¿verdad? Y les digo uno porque también, pues por ejemplo, el de siempre Rusia y ahorita con mayor fuerza China, ¿verdad? Estados Unidos, pues ha tenido en algunas ocasiones por poco tiempo que compartir la corona con algún otro país, ¿verdad? Pero bueno, somos uno de los medios, somos la plataforma de entrada a Estados Unidos en el mayor de los casos, pero también México como país, como entidad, como estado, también tiene su chiste, tiene su atractivo y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos con los recursos y medio ambiente. Vamos a definir qué son recursos y qué son reservas. Entonces, nos habla la literatura que un recurso natural puede ser definido como un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. ¿Sí? Un recurso natural pues puede venir en varias presentaciones, ¿verdad? En recursos naturales renovables, como en este caso, y los no renovables. Hemos visto inclusive desde primaria se nos ha enseñado que los recursos no renovables, como su nombre lo dice, pues están en constante, digamos, en constante creación, por decirlo de alguna manera, o sea, son recursos que aparentemente pues no tienen, digamos, un fin, ¿no? Que que son demasiado abundantes o que son generados con demasiada facilidad que no hay algún momento en el que podamos, digamos, prescindir de ellos. Como en el caso, por ejemplo, dice aquí que para ser renovados continuamente mediante su explotación racional, como el suelo y el agua. Bueno, el agua pues no tanto, ¿verdad? Inagotables como la energía solar o la producida por el viento, ¿verdad? Que obviamente en algunos lados la energía producida por el viento pues es más probable que en otros debido a su condición geográfica y demás, ¿no? Por ejemplo, en nuestro estado, me parece que es por el centro del estado de Tamaulipas, por ahí se alcanzaron todavía a construir, me parece, unas torres, precisamente unos abanicos estos que utilizan estas plantas para producir energía por medio del viento. Sí, adelante, Carmen. No, digo torres eólicas. Exactamente, torres eólicas. Muy bien, muchas gracias por la corrección. Torres eólicas, así es. Y por parte de la energía solar, bueno, pues ya más comúnmente, ya lo hemos hecho de uso más común aquí en algunas poblaciones, como es el uso de los paneles solares, ¿verdad? Como una alternativa de ahorro para aquellas personas que les llega su recibote de luz bien alto, ¿verdad? Muchas compañías que se dedican a la instalación de paneles solares lo presentan como una alternativa para poder bajar sustancialmente el costo del recibo de luz, ¿no? El que nos llega por medio de comisión. Y bueno, en otros lugares, pues también, ¿verdad? Ustedes saben que en Tamaulipas la actividad primaria, pues es
es importante, y hay algunas localidades en donde pues todavía no han llegado los servicios básicos, entre ellos la luz, y pues también se ven beneficiadas con la instalación de paneles solares. Recursos naturales no renovables, bueno, pues el más conocido, el petróleo, ¿verdad? Los minerales, el carbón, son recursos que sí tienen un periodo, digamos, de vida, ¿verdad? Que sí se acaban, que sí va a llegar el momento, o estamos, digamos, en un momento en donde el petróleo cada vez es más escaso, ¿verdad? Su calidad es cada vez más, es más baja, precisamente por esta situación en donde ya estamos empezando a padecer de él. El gas natural también, o sea, por eso el boom de los últimos años de las energías limpias o las energías alternativas, de buscar nuevas opciones para poder energizar. Acuérdense que, y más ahorita les digo en plena pandemia, muchachos, ahora más que nunca estamos siendo esclavos de la tecnología y en este caso de la energía, ¿verdad? Que nos proporciona, en el caso de nosotros, pues comisión, ¿verdad? Porque ustedes saben, se va la luz y ya no tienen para poder recargar la batería del celular, se va el internet, se va la señal, o sea, se va toda la vida, ¿verdad? No podemos tomar clases, no podemos subir tareas, no podemos hablar a la casa, no podemos hacer nada. Entonces, estamos muy, muy apegados a este servicio, tanto así que cuando ahora en semanas anteriores, no sé si lo hablé con ustedes, con la cuestión esta del fenómeno, perdón, natural, del frío extremo que hubo por ahí en Texas, ¿verdad? Que el gobierno solicitó a los productores, a los particulares, cerrar, digamos, la venta de gas natural hacia México, ¿verdad? Para ellos tener suficientes reservas, porque debido a esta situación de frío extremo, pues hubo varios días en varias localidades en Texas que estuvieron sin luz, ¿no? Imagínense, decía por ahí, tengo un conocido que decía, bueno, le comentaba yo a esta persona, ¿y qué haces si no tienes luz? No tienes luz y el calefactor, dice, no, es que el calefactor no utilizamos acá, o sea, realmente es un lugar que por lo regular es caluroso, es cálido, tiene un clima no tan frío como para necesitar un calefactor, como por ejemplo allá pegado a la frontera con Canadá, ¿no? Entonces, pues eso era lo que me platicaban. Yo realmente pues no tengo el gusto de haber viajado hacia esos lugares, pero como les digo, esa situación que pasó ahí en su momento, pues nos afectó a nosotros y vinieron todos estos apagones, que me imagino que los que viven en frontera fueron los más afectados, ¿verdad? Pues bueno, ahí nos habla de una dependencia a un 99.99% de la electricidad con Estados Unidos, y no tanto por la electricidad, sino por la materia prima para generarlo. Sí, adelante, Carmen. No, perdón. Ok. Bien, entonces, pues así las cosas, muchachos, en cuanto a los recursos, reservas. Fíjense bien, las reservas representan el conjunto de recursos realmente disponibles y económicamente viables con la tecnología actual para satisfacer las necesidades humanas o llevar a cabo una actividad. Precisamente retomando lo que acabamos de hablar con respecto a lo que pasamos hace unas semanas con esto de los apagones y demás, precisamente fue hace como 1 o 2 semanas, si mal no recuerdo, llegaron aquí al puerto de Altamira dos buquetanques con reservas de gas natural, precisamente pues para tenerlo por ahí guardado para alguna contingencia como la que atravesamos, ¿no? Estos días de los apagones. Este gas natural le proporciona esa materia prima indispensable para que las plantas que generan luz eléctrica pues puedan funcionar. Entonces, vuelvo a lo mismo, vuelvo a recalcar esta importancia de los recursos y de las reservas, ¿sí? Para poder, como dice aquí, satisfacer las necesidades humanas. ¿Cuáles necesidades humanas? Pues la que acabamos de padecer hace algunas semanas, como es la falta de luz, o la falta más bien de energía eléctrica para llevar a cabo una actividad. ¿Qué actividades realizamos con energía eléctrica? Pues mejor díganme cuáles no, ¿verdad? Porque
realmente estamos atados y ahorita más que nunca con clases virtuales, con actividades virtuales para aquellos que trabajan en aduanas, saben que ya prácticamente todo es en línea, todo es mediante una plataforma, para aquellos que damos clases de igual manera, para aquellos que a lo mejor tienen la oportunidad de trabajar en casa, como home office, también es indispensable el tener pues obviamente, pila en nuestro celular, conexión a internet y demás. Entonces, pues bueno, ahí sí como que nos hizo un poquito temblar y pensar en el futuro, chicos. Yo no sé ustedes, pero me puse a pensar, bueno, de una manera más seria precisamente de ver como alternativa la cuestión esta de los paneles solares, ¿no? O sea, digo, es de pensarse, o estar así como en el capítulo ese de Los Simpsons donde instalan una torre eólica, dijera Carmen, el concepto correcto, la palabra correcta, una torre eólica en el patio de Los Simpsons, ¿no? Para generar ellos su propia electricidad y no les saliera su recibo tan alto, ¿no? Entonces yo ya también me veo con mi torre eólica aquí a mitad de patio, ¿verdad? Entonces, pues, para que no me cobre tanto comisión. Bueno, la localización de los recursos. Fíjense, este es el concepto que vamos a aprender el día de hoy, que es muy, muy importante y que probablemente nos va a abrir mucho nuestra mente, nuestra capacidad de criterio y de análisis. Fíjense bien, dice, los recursos naturales siempre han tenido un papel importante en el desarrollo de estrategias. En efecto, la disponibilidad de ciertos recursos naturales y las formas de apropiación, explotación, comercialización y destino final de tales recursos dan forma a los nuevos juegos geopolíticos y afectan considerablemente al orden socioeconómico mundial. ¿Qué es esto? El nuevo concepto del que les voy a hablar ahorita se le llama recursos naturales estratégicos. Aquí están. ¿Cuáles son esos recursos naturales estratégicos? Petróleo y gas, agua dulce, biodiversidad, minerales y minerales estratégicos. ¿Por qué son estratégicos? Porque son recursos valiosos a los que los estados y las empresas deben acceder por razones de seguridad. Óytelas. ¿Qué se refiere a esto? Nada más con saber qué es el petróleo, gas, agua dulce, biodiversidad y minerales estratégicos, hace falta ver qué minerales estratégicos estamos hablando. Nos estamos refiriendo a aquellos recursos que son el motor de nuestra economía. Por eso habla de los estados y las empresas. Y estos buscan por medio de juegos geopolíticos, ¿verdad? Obviamente apoderarse. ¿Cuántas veces, bueno, a lo mejor ustedes están muy chiquitos, pero cuántas guerras hemos visto en aquellos países petroleros, aquellas guerras hechas por Estados Unidos, con fines pacifistas, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero que al final de cuentas los conspiranoicos refieren que son más con fines de apropiación de recursos naturales como es el petróleo, ¿verdad? ¿Cuántas guerras no hemos visto? Ustedes se pueden meter en internet y pueden ver chorrocientas mil guerras, o inclusive los mismos estados a veces proveen algunas guerrillas de armas para que estos a su vez desestabilicen el gobierno y de alguna manera ellos poder aprovecharse de la situación. O sea, como luego dicen, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Entonces esto aplica desgraciadamente a esta situación. Entonces son recursos naturales estratégicos, son recursos naturales porque como vimos en la definición, son recursos que no han sido modificados por la mano del hombre, los podemos encontrar en la naturaleza de nuestro propio territorio, pero no por eso quiere decir en la mayoría de los casos que podamos accesar nosotros mismos a nuestros recursos. A veces tiene que venir otra empresa extranjera con la tecnología de punta, con la tecnología necesaria para poder acceder a ellos, como lo es la industria de la minería en México, ¿verdad? Decíamos hace unos momentos, bueno, hay una persona que dueña de algunas industrias mineras en México, pero por lo regular las industrias, sobre todo las que se encuentran en San Luis, si mal no recuerdo,
son industrias canadienses. O son, por ejemplo, asociaciones entre industriales mexicanos y extranjeros los que son dueños de estas minas. Entonces, ojo con eso, chicos, ojo. Estos recursos naturales estratégicos han sido, pues digamos, los pretextos perfectos para iniciar conflictos internacionales. Y lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en las películas, lo podemos ver reflejado en muchas situaciones, ¿sí? Ustedes saben, petróleo y gas, bueno, acabamos de mencionar una situación que pasamos y que estuvimos en la cuerda floja, ¿verdad? De que nos faltara el gas para la generación de electricidad. Agua dulce, ni se hable, también hemos tenido conflictos ¿cómo les puedo decir? Hemos tenido por ahí algunas circunstancias, ¿verdad? Con Estados Unidos por la cuestión del agua dulce, en la frontera de Tamaulipas sobre todo. La biodiversidad, ¿verdad? Importantísima la biodiversidad. Los minerales ni se digan, y ahorita vamos a ver cuáles son. Aquí están, estos son los recursos naturales estratégicos. Les decía, el petróleo, dice, existe una relación entre los precios del petróleo y las guerras entre Israel y los países árabes, ¿verdad? Entre Irán e Irak, entre Irak y Kuwait, los bombardeos contra Irak, la invasión a Irak. Esto ha originado ventajas para los Estados Unidos y para Gran Bretaña y para las empresas petroleras inglesas y norteamericanas. O sea, digo, no hay más que agregar ahí, ¿verdad? En cuanto al gas, el gas que ya nos dimos cuenta la importancia, ¿verdad? A lo mejor dijimos, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿O qué tengo yo que ver? ¿Qué tiene que ver mi vida diaria con el gas? No mucho, ¿verdad? Ya lo vimos hace unos cuantas semanas con la cuestión esta de los apagones y les digo, estuvimos en la cuerda floja porque estuvimos a punto de quedarnos sin materia prima para la generación de energía eléctrica y pues ahí sin energía eléctrica, les vuelvo a repetir, pues no hacemos nada, todo se paraliza, todo se paraliza. Agua dulce, pues agua dulce, imagínense, 3/4 del mundo están cubiertas de agua, pero solamente el 2.5% es agua dulce, es agua para consumo humano. Si bien es cierto, muchos científicos han trabajado en procesos o en instrumentos que nos ayuden a poder transformar esta agua salada a agua dulce, no se compara con el agua dulce, digamos, natural. ¿Sí? O son procesos muy caros o son investigaciones bastante exhaustivas las cuales se proponen para hacer este tipo de cambio, pero pues también hay mucho de intereses escondidos a través de eso. O sea, les digo, es una situación bastante controversial la de los recursos naturales estratégicos. Fíjense bien, nos dice a su vez que el total de agua dulce, un 0.4% es agua de superficie atmosférica, ¿verdad? La que nosotros comúnmente vemos en ríos, lagunas y demás. El 0.8 es permafrost, que es una capa de hielo, o sea, es hielo tal cual, ¿verdad? Y el 30.1% es agua de subsuelo, y el 68.7% son glaciares. Entonces, prácticamente más de la mitad del agua dulce que existe en nuestro planeta son glaciares, es hielo, no lo podemos de momento utilizar. Y les digo de momento por esta cuestión del calentamiento global, en donde cada vez más glaciares se están viendo afectados. Pero ¿qué pasa con el agua? O sea, el agua se derrite y lo único que está haciendo es que cause un desequilibrio en los mares continentales, en los mares más bien, perdón, y que suban el nivel de agua. Fíjense, hay un estudio muy reciente, una nota muy reciente, en donde hay una proyección para el 2030, en donde varios municipios, ¿verdad?, costeros de Tamaulipas, Veracruz y de otros estados en el país, en la República, van a desaparecer debido precisamente a este deshielo de los glaciares, y eso va a hacer que suban los niveles del agua, de modo a que muchos lugares costeros desaparezcan. Y no les hablo de aquí al siglo que entra, les digo del 2030, o sea, es muy probable y muy seguro que a todos nos toque verlo, nos toque ver esta situación. Entonces hay que estar muy al pendiente.
Estamos hablando también, por ejemplo, de minerales estratégicos, y ahí sí es una cuestión hasta de seguridad nacional el hecho del cuidado o del manejo de los minerales estratégicos. ¿Como cuáles minerales estratégicos estamos hablando? Manganeso, cobre, níquel, cobalto, titanio, litio, coltán, bauxita, aluminio, uranio, entre otras. A lo mejor los más conocidos aquí o los que pueden relacionar más a procesos industriales sería el uranio, el cobre, el níquel y tal vez el litio y el titanio, ¿verdad? Digamos, todos son importantes, pero esto los vemos su aplicación más en la industria de la generación precisamente de la energía eléctrica, ¿verdad? Como transmisores de esta energía. En el caso del uranio, ¿verdad? Como parte de la materia prima para poder obtener energía de tipo nuclear, ¿verdad? Y también como energía, como para generar energía nuclear, pero si lo vemos también por otro lado, también para la generación de armas nucleares. Entonces, por eso les digo, este tipo de minerales estratégicos, la explotación de este tipo de minerales es cuestión hasta de seguridad nacional, precisamente por esta situación, ¿verdad?, que se puede prestar en un momento dado. Entonces, me parece que aquí en México hay un yacimiento importante de litio. No recuerdo en qué estado, es un estado del centro, pero inclusive también se hablaba de una compañía canadiense que quería venir a explotar este yacimiento, pero como les vuelvo a repetir, es muy importante. México de hecho tiene algún tratado, ¿verdad? Con respecto a este tipo de materia prima para la generación de armas nucleares. Entonces, hay que estar muy atentos a esto. Bien, aquí les muestro un mapa, ¿verdad?, de los puntos claves de los recursos estratégicos en el mundo, y vemos que, por ejemplo, aquí a la altura de nuestro país tenemos estas gotitas negras, los cuales nos indican que nuestro país es rico en hidrocarburos, por ejemplo, ¿verdad? Vemos más al norte estos pequeños nubecitas rojas que nos indican que son yacimientos de cobre. Vemos, por ejemplo, en el sur de nuestro continente estas nubecitas verdes que nos indican que son yacimientos de soya. Recordemos que la soya es un producto vegetal que también han descubierto muchos beneficios nutricionales en él, ¿verdad? Dicen que la comida del futuro son las plantas y los insectos, ¿verdad? Entonces, pues, por eso precisamente hay muchos países peleándose por estos yacimientos, no nada más de minerales o en este caso de agua, sino también de alimentos. Si no hay alimentos, no hay vida, y si no hay vida, pues ¿quién va a extraer este tipo de recursos, ¿no? Entonces hay que garantizar la vida, el bienestar de quienes habitan en los países. Y bueno, en África, que es el país, considero yo, y por lo que veo, más rico en cuanto a recursos, en cuanto a variedad de recursos, pues está bancos de pesca, hay fuentes de fosfato, de petróleo, vemos aquí uranio, lo que les comentaba, algodón, diamantes ni se diga, cobalto, oro, coltán, en la República Democrática del Congo. O sea, realmente les digo, este mapa nos indica en dónde está la riqueza y en qué manera está la riqueza. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, en nuestro país está en cuestión de los hidrocarburos. Ahora bien, como les decía anteriormente, el medio ambiente y su cuidado requiere también que sepamos hacer una buena administración o gestión de recursos. Sí, por ejemplo, nos dice, bueno, sobre la base de los objetivos finales, que al final de cuentas lo que queremos es la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, son cercanas entre sí, pero no son idénticas. Cuando hablamos de la conservación de la naturaleza, estamos hablando de mantener una interacción racional entre las actividades humanas y el medio ambiente. Muchos le denominan de la siguiente manera, como desarrollo sustentable, ¿verdad? Que puede haber, como lo que les acabo de subrayar aquí, una interacción racional, una interacción equilibrada entre las actividades humanas que nos permitan obtener riquezas y desarrollo y el medio ambiente.
La protección del medio ambiente nos habla que se centra precisamente en las necesidades humanas. Se trata de un conjunto de diversas medidas, ya sea administrativas, económicas, tecnológicas, legales, sociales, etcétera, destinadas a garantizar el funcionamiento de los sistemas naturales necesarios para preservar la salud y el bienestar de los seres humanos. Fíjense que ya una vez que lleguen ustedes a octavo cuatri o tetra, como ustedes lo conozcan, se van a topar con una materia que se llama Mecanismos para el Financiamiento Internacional. De hecho, estoy dando esa materia también y vemos cómo hay organismos internacionales, ya sea con recursos gubernamentales o con recursos particulares, como el caso de la fundación precisamente Bill y Melinda Gates, que financian proyectos de beneficio a comunidades como el combate a la pobreza o el desarrollar, por ejemplo, necesidades básicas en algunas comunidades, como es el ingreso de la luz, del agua potable, etcétera, etcétera, o también en la preservación y conservación del medio ambiente. Y ya vimos anteriormente con el concepto de recursos naturales estratégicos el por qué es importante o el por qué muchos organismos internacionales gustan o tienen la intención o tienen, digamos, la disposición, esa sería la palabra, la disposición para poder invertir en proyectos ajenos a otras entidades, a otros países en desarrollo. ¿Por qué? Porque pues van viendo que dependiendo del proyecto, ¿verdad? Sabemos que ya lo acabamos de comprobar de estos recursos naturales estratégicos, ¿verdad? Que son precisamente considerados para preservar la vida y la seguridad de los países. Entonces, así como que invertir nomás por invertir, pues no, dijeran por ahí, no, mi ciela. La gestión de la naturaleza nos habla que es un conjunto de influencias humanas sobre la cobertura geográfica de la Tierra, la totalidad de las formas de explotación de los recursos naturales. Las tareas de gestión de la naturaleza se reducen al desarrollo de principios generales para la implantación de cualquier actividad. En pocas palabras, la gestión nos va a ayudar a administrar las actividades que se crean correspondientes a, en este caso, las formas de explotación de los recursos naturales, cuidando obviamente, como les dije, que se mantenga un desarrollo equilibrado y sustentable. Ahora bien, bueno, protección al medio ambiente. La protección al medio ambiente, pues sabemos desde primaria, ¿verdad?, lo importante que es el medio ambiente para la generación de vida, de la vida humana, y pues obviamente es necesario aprender a conservarlo. En nuestro país tenemos, en este caso, la Semarnat, ¿verdad?, la que se encarga, en este caso, dice, de incorporar los diversos ámbitos de la sociedad y la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, ¿verdad? Entonces, la Semarnat es la que está encargada precisamente de velar por los intereses de los recursos naturales en nuestro país. Es con la que organizaciones o las ONG, las organizaciones no gubernamentales, se ponen en contacto para la creación de proyectos, para no nada más las organizaciones de financiamiento se dedican a aportar el dinero, sino también a aportar conocimiento en base a experiencia previa o en base a investigación. Entonces también pues va de la mano, ¿verdad? Definitivamente en algún momento dado se puede necesitar de los organismos, pero también los organismos o las fundaciones o las comisiones también persiguen bueno, objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, les decía yo que la Semarnat, que su significado es pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues es la encargada de regular en nuestro país todo lo que se refiere a protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Ahora bien, pasando a otro término, y esto ya nos quedan menos de 5 minutos para terminar esta sesión del día de hoy, la última sesión. Fíjense bien lo que les comento. Esto de los sectores económicos lo acabamos de ver precisamente en macroeconomía.
no es otra cosa más que los 3 sectores, y algunos estudiosos hablan hasta de 4 sectores económicos existentes en la economía, no nada más en la de nuestro país, estamos hablando en general. ¿Qué es un sector económico? Pues nos habla que es cada una de las partes resultantes de la división de la actividad económica de un país, generalmente teniendo en cuenta diferentes factores como el valor añadido de los bienes o servicios producidos. Es decir, son grupos que cada uno de ellos agrupan, por decir, o tienen en su conjunto actividades económicas humanas que tienen alguna fin que comparte, algún fin en específico que comparten, alguna característica que comparten, ¿verdad? Entonces nos dice que, en otras palabras también, nos dice que es el conjunto de actividades productivas o comerciales que reúnen una serie de características similares, lo que les mencionaba hace un momento. ¿Cuáles son estos 3 o 4 sectores? Hablamos del sector primario, hablamos del sector secundario, el sector terciario y el sector cuaternario, ¿verdad? Ahorita, bueno, a lo mejor se nos hace un poquito más extraño hablar de un sector cuaternario, pero los 3 primeros sí los conocemos, y los conocemos prácticamente desde la primaria, y hemos convivido con esos sectores, o ya estamos inclusive trabajando en alguno de estos sectores. El primer sector, bueno, nos habla que desarrollan su actividad a través de la obtención de recursos naturales, en el caso de compañías ganaderas o agrícolas. En el caso del sector secundario, pues nos habla de la transformación de materia prima en producto elaborado. Ejemplo, bueno, se encuentra la industria textil o la fabricación de muebles. En el caso del sector terciario, hablamos de que se refiere a la comercialización de servicios más bien intangibles y personalizados. Hablamos, por ejemplo, del negocio de las telecomunicaciones o el turismo. Y en este caso, para algunas personas, también lo fue para mí en su momento, el más nuevo, ¿verdad?, de estos sectores, que es el sector cuaternario. Aquí este sector abarca las actividades de investigación y desarrollo, donde la clave es el conocimiento. Les decía hace un momento, ¿verdad?, no sé si fue ustedes o el otro grupo, que también estamos propensos a negociar, ¿verdad?, con ideas, con propiedades intelectuales, ¿verdad? Entonces, que no son ni un servicio ni un producto tangible, más bien es como un producto intangible, con ¿cómo se les llama también? Estas la propiedad intelectual, perdón, tal cual, las ideas, las franquicias, ¿verdad? También, o sea, que son el venderte una idea, no, bueno, en el caso de las franquicias te venden la idea y te venden, digamos, el proyecto ya tal cual, nada más para que tú vayas y lo instales y ya. Hasta te dan el famoso know-how, ¿verdad? Que es el que te dice el cómo hacer, ¿verdad? El cómo organizarte, el cómo vender, el cómo administrar, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, el sector primario, bueno, específicamente en México, bueno, se trata de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Dentro de los aspectos más destacados, o lo que más destaca a nivel del sector primario, es el cultivo de aguacate. Y lo vimos hace poco con el Super Bowl, ¿verdad? Que es, digamos, el evento por excelencia deportivo en Estados Unidos, y que es cuando el aguacate, digamos, es más solicitado, vaya, para este tipo de eventos, para su aprovechamiento durante este tipo de eventos. Hablamos también del sector secundario, y en México el sector secundario que más resalta es el sector del embalaje de partes de la industria automotriz. Ya nos queda menos de un minuto. Al hablar del sector terciario, bueno, pues hablamos del sector turismo, comercio, comunicaciones, servicios y transportes, ¿verdad? Indispensable para toda economía. Bueno, chicos, hasta aquí las clases del día de hoy. Acuérdense, examen del día de hoy de 4 a 10 de la noche, ¿verdad? Cierro plataforma, cierro disponible, cualquier cosa por correo electrónico, y la tarea tienen de aquí hasta la siguiente semana, antes de las 8 de la mañana, antes de empezar la clase. Entonces, muchas gracias, chicos. Cualquier cosa, nos vemos en el correo electrónico, por favor. Juani, si tienen algo por ahí pendiente, Irma, mándenme un mensajito o un correo, y ahorita se los contesto, porque ya no me va a dar tiempo de contestar alguna duda que tengan, si es que la tienen. Ok, gracias, profe. Ok, maestra. Sí, por favor, Gracias. chicas, sí, para no El ser... sábado.
Hasta el sábado, chicos. Hasta el sábado. Gracias por la Hasta luego. Hasta luego.